31 cosas del verdadero Herodes el Grande. El rey más sangriento de la Biblia. ¿Fue en realidad un héroe? Herodes el Grande fue un personaje histórico con algunos roles estelares en el Nuevo Testamento, que reinó en Judea aproximadamente entre los años 37 y 4 a.C. Fue un rey muy sangriento, especialmente porque aniquiló a una dinastía judía para tomar el poder y luego vivía sospechando que lo iban a derrocar, por lo que ordenó el asesinato de 3 de sus hijos, una de sus esposas y un cuñado. Ganó fama también por su monumental obra urbana, que incluyó la fundación de la ciudad de Cesarea Marítima, la reconstrucción y ampliación del segundo templo de Jerusalén y la fortificación de Masada. Murió de una enfermedad desconocida en medio de atroces dolores, y actualmente se discute si una tumba descubierta en 2007 es la suya. Vamos a repasar en este video la vida de Herodes el Grande, un personaje muy conocido en el mundo de habla hispana por su vinculación con algunos episodios bíblicos. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Era árabe de origen. Herodes nació en torno al año 72 a.C., en el reino de Idumea, al sur de Judea. Era hijo de Saipros, una princesa de origen árabe nabateo de Petra, y de Antípatro el Idumeo, un militar de alto rango del ejército del etnarca Hircano II. Su madre era una mujer de cultura judía, y Herodes fue criado como judío. El historiador griego Estrabón, contemporáneo de Herodes, sostuvo que los idumeos eran un pueblo árabe nabateo que constituían la mayor parte de la población del occidente de Judea y se mezclaron con los judíos, adoptando su cultura. Esta opinión es respaldada por académicos modernos, por lo que Herodes tenía ascendencia árabe por su padre y su madre. Número 2. Fue impulsado al poder por Julio César. El padre de Herodes forjó buenas relaciones con el general romano Julio César, y cuando éste se hizo dictador, confió a Antípatro los asuntos públicos de Judea. Herodes fue designado gobernador provincial de Galilea cerca del año 47 a.C., 3 años antes del magnicidio de César, mientras que su hermano Fasael, hijo mayor de Antípatro, recibió el mismo cargo en Jerusalén. Herodes cuidaba que los judíos pagaran sus tributos a Roma, mientras limpiaba su territorio de bandidos. En este tiempo se hizo buen amigo de Sexto César, gobernador romano de Siria, quien lo nombró general de Samaria y Siria, lo que aumentó considerablemente su poder e influencia. Gozaba del total respaldo de Roma, aunque el Sanedrín, el tribunal judío formado por ancianos influyentes, condenaba su brutalidad. Número 3. Fue a Roma a pedir ayuda y lo designaron rey. En el año 41 a.C., el líder romano Marco Antonio nombró tetrarcas a Herodes y a su hermano Fasael para apoyar a Hircano II, sumo sacerdote y rey Asmoneo de Judea. Al año siguiente, Antígono, sobrino del rey, derrocó a su tío con ayuda de los partos, y Herodes se trasladó a Roma a gestionar ayuda para la restauración de Hircasiano II en el trono judío. Para sorpresa de Herodes, el Senado romano lo designó rey de Judea y retornó a su tierra no a reponer a Hirciano II en el trono, sino a conquistarlo para sí mismo. Poco antes de conquistar el trono judío y para tratar de ganar el favor de los israelitas, Herodes se casó con Mariamna, una nieta de Hirciano II, haciéndose bígamo, ya que estaba casado con Doris. Para guardar las apariencias, desterró a Doris junto con el pequeño hijo de ambos, el futuro Antípatro II. Número 4. Conquistó Jerusalén, haciéndose rey indiscutido de Judea. A instancias de Marco Antonio, Herodes y Socio, gobernador de Siria, conquistaron Jerusalén en el año 37 a.C. A partir de ese momento, Herodes asumió el papel de único gobernante de Judea, con el título de Basileus o rey, poniendo fin a la dinastía Asmonea y dando inicio a la Herodiana, subordinada a Roma. Aunque se identificaba públicamente como judío y algunos lo consideraban así, otros, especialmente los observantes, lo rechazaban después de ver su cuestionable estilo de vida como rey. Su reinado marcó un nuevo comienzo de la historia de Judea, región que había sido gobernada por reyes asmoneos autónomos desde el año 140 a.C., que se habían hecho clientes de Roma en el año 63 a.C., tras ser sometidos por Pompeyo el Grande. Número 5. Asesinó a su cuñado Aristóbulo III. Herodes fue investido como rey de Judea por el Senado romano y como tal era vasallo de la República de Roma y se esperaba que respaldase sus intereses. No obstante, justo cuando empezaba a consolidar su liderazgo en Judea, Herodes tuvo que enfrentar 2 amenazas.
La primera provino de Alejandra, madre de su esposa Mariamna, que quería recuperar el trono para su familia Asmonea, derrocada en el año 37 a.C. Ese mismo año, Marco Antonio se casó con Cleopatra y Alejandra le pidió ayuda a la egipcia para convertir en sumo sacerdote a su hijo Aristóbulo III, último descendiente de la casa real Asmonea. Cleopatra instó a Alejandra a visitar a Marco Antonio, junto con Aristóbulo III, para hacer la petición, y Herodes temió que de esa gestión su cuñado pudiera salir designado como nuevo rey de Judea. Estos temores indujeron a Herodes a asesinar a Aristóbulo III. Número 6. Octavio lo ratificó en el trono después de derrotar a Marco Antonio. Entretanto, en Roma estaba escalando la rivalidad entre Marco Antonio y Octavio, quien después sería emperador como Augusto. Herodes, que debía su corona a Roma, estaba obligado a tomar partido por uno de los dos y eligió a Antonio, quien fue derrotado por Octavio, quedando el rey judío en una situación delicada. Sin embargo, Herodes hizo ver ante Octavio la importancia de Judea para acceder a las riquezas de Siria y Egipto, y su capacidad para guardar las fronteras con lealtad, y el nuevo líder romano le dio un voto de confianza, manteniéndolo como rey. El rey judío continuó gobernando con autonomía y arbitrariedad, y Roma solo le impuso algunas limitaciones en sus relaciones con otros reinos. Número 7. Ejerció un gobierno despótico y fue un gran constructor. Las pocas fuentes históricas del tiempo de Herodes señalan que fue un rey despótico y criminal. Tenía una guardia personal de 2.000 soldados y utilizaba su policía política para espiar a la población y castigar a sus opositores. Prohibió las protestas en su contra y desterró a sus adversarios. Se hizo famoso por sus proyectos de construcción colosales, incluyendo la reconstrucción y ampliación del segundo templo de Jerusalén, llamado Templo de Herodes. Igualmente, expandió el monte del templo y ejecutó otras importantes obras terrestres y marítimas que revalorizaron Judea. Número 8. Amplió el segundo templo para ganar apoyo entre los judíos. Su proyecto más ambicioso y famoso fue la expansión del segundo templo de Jerusalén, obra con la que esperaba obtener más apoyo de los judíos, muchos de los cuales no terminaban de creer en el auténtico judaísmo de su rey. Sin embargo, descubrimientos recientes sugieren que los muros del monte del templo y la escalera monumental llamada Arco de Robinson, que se le atribuyen a Herodes, probablemente fueron terminados al menos 20 años después de su muerte, durante el reinado de su bisnieto, Herodes Agripa II. El templo reconstruido por Herodes fue destruido por los romanos en el año 70 de la Era Común, y hoy solo quedan en pie 4 muros, incluyendo el Muro de los Lamentos. Número 9. Construyó el puerto de Cesarea Marítima con la última tecnología del cemento hidráulico romano. Herodes erigió la ciudad de Cesarea Marítima entre los años 22 y 9 a.C., en la llanura de Sharon, en la costa del mar Mediterráneo. Durante siglos, esta ciudad fue la capital cultural de Palestina y un importante centro intelectual del área mediterránea. Actualmente sus ruinas forman parte de un parque nacional israelí. Herodes nombró la ciudad en honor del emperador romano César Augusto y construyó también el puerto de Sebastos, en el que se utilizó la última tecnología del cemento hidráulico romano. Cuando se terminó, Sebastos era el mayor puerto artificial construido en mar abierto y rápidamente comenzó a rivalizar con el de Alejandría en tráfico marítimo. Número 10. Fortificó Masada. Tras controlar Judea, Herodes decidió fortificar la cumbre amesetada de Masada en el desierto de Judea, un proyecto que tuvo propósitos personales. El rey judío no era muy querido por los israelitas debido a su origen idumeo, a la liquidación de la dinastía Asmonea y a su sometimiento a Roma. Masada era un refugio fortificado al que Herodes y los suyos podían recurrir en caso de necesidad, y el rey lo utilizaba como sitio de descanso y para hospedar a invitados especiales, por sus impresionantes vistas del desierto, el Mar Muerto y el oasis de En Gedi. La fortaleza se convertiría en un símbolo del pueblo israelí a raíz del suicidio colectivo de los judíos, para no caer en manos de los romanos en el año 73. Número 11. Construyó el Herodión. Otra de las obras monumentales de Herodes el Grande fue el Herodión, un palacio-fortaleza erigido entre los años 23 y 20 a.C. Sus ruinas se encuentran en Cisjordania, a 5 kilómetros de Belén y a 12 kilómetros de Jerusalén. Fue el único lugar construido por Herodes, cuyo nombre se inspiró en él del mismo rey. Constaba de 2 partes, el Herodión superior, situado en la cima de una colina, que era el conjunto residencial, y el Herodión inferior, en la parte baja, con dependencias administrativas y de servicios. La parte alta estaba a 758 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo unas espectaculares panorámicas de los alrededores. Número 12. Restauró el Alexandrión.
El Alexandreón fue una fortaleza construida por los asmoneos en una colina estéril y puntiaguda que se elevaba sobre el valle del Jordán, entre Jerusalén y Escitópolis, la actual Beit Shean. Probablemente fue nombrada en honor al rey asmoneo Alejandro Janeus. Herodes restauró el Alexandreón, una tarea que encargó a su hermano menor, Feroras. El rey judío le dio al inmueble una condición de fortaleza, con comodidades palaciegas, similar a las de Masada y Herodión. Alexandreón era el lugar en el que Herodes encerraba a sus oponentes políticos, incluyendo a su esposa Mariamna y a su suegra Alejandra. En el Alexandreón también fueron enterrados Alejandro I y Aristóbulo IV, hijos de Herodes y Mariamna I, ejecutados por el rey judío. La fortaleza fue arrasada por los romanos durante la Gran Revuelta Judía, que se produjo entre los años 66 y 73. Número 13. Reconstruyó Maqueronte. La fortaleza de Maqueronte fue erigida por el rey asmoneo Alejandro Janeus cerca del año 90 a.C., como una posición estratégica de difícil acceso para detectar invasiones desde el este. Tras ser destruida por el ejército romano de Pompeyo en el año 57 a.C., Herodes el Grande decidió reconstruirla 17 años después como una base militar para resguardar los territorios judíos al este del Jordán. Herodes pensó que el lugar requería de una más sólida fortificación, especialmente por su proximidad a Arabia, y mandó a construir un muro de fortaleza en la cima de la montaña. El muro tenía 100 metros de largo, 60 de ancho y 3 torres de vigilancia de 27 metros de alto. En el centro del área fortificada fue construido un palacio. Número 14. Erigió un recinto conmemorativo en la supuesta tumba de Abraham. La cueva o tumba de los patriarcas son una serie de cuevas en el corazón de la ciudad vieja de Hebrón, en Cisjordania, a 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Según la tradición abrahámica, el patriarca Abraham compró el lugar como un sitio de enterramiento y por ello es sagrado para los israelitas. Herodes el Grande construyó un gran recinto rectangular en el sitio como un monumento conmemorativo para que sus súbditos rindieran honores al patriarca de las 3 grandes religiones. El edificio de Herodes, con paredes de piedra, es la única estructura herodiana del periodo del judaísmo helenístico que sobrevivió completa. Número 15. Construyó un centro de culto en el sitio en el que, según la tradición, Abraham plantó su carpa. Mamre es un antiguo sitio religioso, en Hebrón, con un árbol sagrado en el que, según la tradición, Abraham plantó su carpa. Los eruditos modernos han identificado 3 lugares cerca de Hebrón, que durante distintos periodos históricos han sido asociados a Mamre, Kirbet, Nimra, Ramat el Khalil y Kirbet Eshzibte. Herodes el Grande cambió la ubicación del sitio de Kirbet Nimra a Ramnat el Khalil e hizo construir un centro de culto dedicado al patriarca. Número 16. Amplió y fortificó Sebastia para atraer a los paganos. El pueblo palestino de Sebastia, a 12 kilómetros al noroeste de Napulsa, es uno de los lugares habitados continuamente más antiguos de Cisjordania. En el siglo IX a.C. era llamado Samaria y sirvió como la capital del reino del norte de Israel hasta que fue destruida por el imperio neoasirio en torno al año 720 a.C. Herodes el Grande amplió y fortificó la ciudad para atraer a la importante población pagana de Judea y la rebautizó como Sebastia en honor del emperador romano César Augusto. El adjetivo latino Augustus equivale a Sebastos en griego. Herodes celebró varios de sus matrimonios en Sebastia e hizo estrangular en la ciudad a sus hijos Alejandro I y Aristóbulo IV. Número 17. No fue un constructor desinteresado. Herodes se ganó el apelativo de El Grande especialmente por sus monumentales construcciones, casi todas levantadas por interés personal. Se refugiaba en sus fortalezas cuando se sentía amenazado y se lucraba personalmente en la construcción de puertos, ya que poseía el monopolio de la explotación del asfalto del Mar Muerto en sociedad con Cleopatra. También arrendó sus minas de cobre de Chipre al emperador Augusto. Cuando reconstruyó el segundo templo, empleó a 1000 sacerdotes como albañiles y carpinteros, dando cumplimiento a las leyes religiosas. Una de las obras que realizó en beneficio de toda la población fue el desarrollo de un suministro de agua para Jerusalén. Número 18. Sus impuestos constituyeron una enorme carga para el pueblo de Judea. La fundación de ciudades y la construcción y ampliación de templos, fortalezas, palacios y otras grandes obras proporcionaban puestos de trabajo y mantenían activa la economía de Judea, pero demandaban mucho dinero, y Herodes lo obtuvo exprimiendo a sus súbditos con los impuestos. Aunque se esforzaba por ajustarse a las leyes y tradiciones judías, hubo casos en los que fue poco sensible a la cultura hebrea. Josefo señala en su libro, Antigüedades de los Judíos, que Herodes introdujo formas extranjeras de entretenimiento en Jerusalén
y mandó instalar un águila dorada en la entrada del templo, en clara adulación a Roma. Número 19. Ejecutó a su hijo primogénito, Antípatro II. La primera esposa de Herodes fue Doris, con quien tuvo a su primer hijo, Antípatro II, nombrado por su abuelo paterno Antípatro el Idumeo. Herodes envió al exilio a Doris, junto con su hijo, para casarse con Mariamna por convenciones políticas. Sin embargo, después de la caída y ejecución de Mariamna I, en el año 29 a.C., el rey de Judea nombró heredero a su primogénito. Antípatro II fue acusado de conspirar contra su padre, y el primogénito de Herodes murió ejecutado en el año 4 a.C. Macrobio dice en su compendio Saturnalia que, tras la ejecución, el emperador Augusto comentó: «Es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo». Número 20. Asesinó a su segunda esposa, Mariamna I. Mariamna I, también llamada Mariamna la Asmonea, fue la segunda esposa de Herodes, con quien se casó en el año 37 a.C., el primero de su reinado, buscando la simpatía y lealtad del pueblo judío. Se afirma que Mariamna I era una mujer muy bella y que Herodes vivía atormentado porque le sobreviviera y fuera de otro hombre. La pareja tuvo 4 hijos, los varones Alejandro I y Aristóbulo IV, y las mujeres Salamcio y Cipreses. Mariamna I era miembro de la familia Asmonea a las que Herodes había derrocado, y el rey siempre temió que conspirara en su contra, por lo que la hizo asesinar en el año 29 a.C. Número 21. Ejecutó a sus hijos Alejandro I y Aristóbulo IV. Alejandro I nació en el año 35 a.C. como primer hijo de Herodes y Mariamna I. 4 años después nació Aristóbulo IV, segundo hijo de la pareja real de Judea. Como descendientes de la casa real Asmonea a la que Herodes había aniquilado, el rey judío temía que su esposa y sus hijos conspiraran en su contra para derrocarlo. En el año 29 a.C., Herodes hizo ejecutar a Mariamna I y ordenó el estrangulamiento de sus 2 hijos en el año 7 a.C., acusándolos también de conspiración para asesinarlo. Número 22. Su esposa Mariamna II conspiró en su contra. La tercera esposa de Herodes el Grande fue Mariamna II, hija del sumo sacerdote Simón Boetus. Josefo hizo la siguiente narración: «Y cuando vio a la doncella, se enamoró de su belleza, pero rechazó por completo los pensamientos de usar su autoridad para abusar de ella, como creyendo que al hacerlo sería estigmatizado por violencia y tiranía, así que pensó que lo mejor era tomar a la doncella por esposa». Mariamna II fue acusada de participar en el complot de Antípatro II contra su padre, y tuvo suerte de que Herodes solo la repudió. Además, su hijo Herodes II fue excluido de la línea sucesoria. Número 23. Su nieta Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes II, hijo de Herodes el Grande y Mariamna II, se casó con su sobrina Herodias, y ambos tuvieron a Salomé. Después del nacimiento de Salomé, Herodias se divorció de Herodes II y se casó con su cuñado, Herodes Antipas, otro hijo de Herodes el Grande. Se afirma que Juan el Bautista criticó duramente en sus prédicas el matrimonio de Herodes Antipas y Herodias, señalándolo de inmoral, por lo que la mujer del tetrarca de Galilea cebó un odio mortal contra el predicador. Este habría sido el motivo del episodio narrado en los Evangelios, en el que Salomé, instigada por su madre, pidió a su padrastro y tío la cabeza del Bautista. Número 24. Se le atribuye la matanza de los inocentes. El episodio con Juan el Bautista no es el único en el que Herodes el Grande aparece como figura importante en el Nuevo Testamento. Según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús, unos magos, nombre que recibían en Oriente los sacerdotes eruditos, llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que acababa de nacer, para adorarlo y hacerle regalos. El rey Herodes, que vivía angustiado pensando siempre que lo iban a derrocar, habría ordenado el asesinato de todo niño menor de 2 años, nacido en Belén, para eliminar a su potencial sustituto, en el episodio bíblico conocido como la matanza de los inocentes. Número 25. Ninguna fuente no bíblica le atribuye una matanza de bebés. La matanza de los inocentes es considerada un mito por la mayoría de los eruditos bíblicos, y se estima que fue un recurso literario del evangelista y apóstol Mateo. Ninguna fuente no bíblica corrobora el relato del Evangelio, incluyendo los escritos de Josefo y los textos supervivientes del historiador griego Nicolás de Damasco, quien conoció personalmente a Herodes el Grande. Algunos eruditos no descartan del todo la ejecución de la matanza, pero señalan que quizá no generó demasiado interés porque fue de unos pocos niños, por lo que no quedó recogida en ningún texto, salvo en el de Mateo. Número 26. En total, se casó 10 veces. La cuarta esposa de Herodes fue Maltase, una mujer samaritana con la que tuvo a sus hijos Herodes Antipas y Herodes Arquelao, y a su hija Olimpia.
Antipas, quien fue tetrarca de Galilea y Perea, es una figura prominente de los evangelios por la participación que le atribuyen en las muertes de Juan el Bautista y Jesús de Nazaret. Su quinta esposa fue Cleopatra de Jerusalén, con quien engendró 2 hijos, Felipe el tetrarca y otro llamado Herodes, del que se sabe poco. También estuvo casado con Palas, Fedra, Elpis, y con una prima y una sobrina de nombres desconocidos. Número 27. Murió de una enfermedad que fue llamada Mal de Herodes. No hay acuerdo sobre el momento de la muerte de Herodes el Grande, y diversas fuentes proponen 4 fechas: los años 5, 4 y 1 a.C., y el año 1 de la Era Común. Murió en Jericó, pero tampoco se sabe exactamente la causa de la muerte, aunque se trató de una enfermedad putrefacta y muy dolorosa que fue llamada Mal de Herodes. Se ha especulado que la enfermedad pudo ser una gonorrea que evolucionó a su etapa más crónica. El doctor Jana Hirschman, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, señaló que los síntomas registrados en los textos históricos, incluyendo la putrefacción de los genitales, le parecen compatibles con una enfermedad renal crónica, complicada con una inusual infección genital llamada gangrena de Fournier. Número 28. Augusto respetó su testamento. El emperador Augusto respetó las disposiciones testamentarias de Herodes, que estipulaban que, tras su muerte, su reino fuese dividido entre sus hijos Herodes Antipas, Herodes Arquelau y Herodes Felipe II. Antipas fue tetrarca de Galilea y Perea durante más de 4 décadas, hasta su muerte en el año 39. Arquelau fue etnarca de Judea, Samaria e Idumea hasta el año 6 de la Era Común, cuando Augusto lo destituyó por considerarlo un incompetente. Herodes Felipe II, conocido como Felipe el Tetrarca, gobernó la parte noreste del reino de su padre hasta que murió en el año 34. Número 29. Según Josefo, fue enterrado en Herodión. Josefo documentó la ubicación de la tumba de Herodes escribiendo: y el cuerpo fue llevado a lo largo de 200 estadios, hacia Herodión, donde él había dado orden de ser enterrado. El historiador judeo-romano del primer siglo de la Era Común añadió: y lo tiraron bajo los cestos y muros que los habitantes habían hecho en sus jardines y los huertos de árboles, y se talaron todos los árboles frutales que había entre ellos y la muralla de la ciudad, y se llenaron todos los espacios con huecos y las cimas, y se demolieron los precipicios rocosos con herramientas de hierro, por lo que se niveló todo el lugar desde el Scopus a los monumentos a Herodes, que estaban adjuntos a la piscina de la serpiente. Número 30. En 2007 se anunció el descubrimiento de su tumba. El 7 de mayo del año 2007, un equipo de arqueólogos israelíes de la Universidad Hebrea, dirigido por el académico Ehud Netzner, anunció el hallazgo de la tumba de Herodes el Grande. La tumba fue encontrada en el sitio señalado por Josefo hace casi 2000 años, por encima de los túneles y de la piscina, en un área desértica y plana, a mitad de la cima de la colina del Herodión. Sin embargo, a pesar del hallazgo de un sarcófago roto, no se encontraron restos mortales. Número 31. La supuesta tumba de Herodes es puesta en duda. En 2013, los arqueólogos Benjamin Arubas y Joseph Patrick señalaron que la tumba identificada como la de Herodes no se corresponde con la del fundador de la dinastía herodiana. El principal argumento de estos especialistas es que la tumba es demasiado modesta para ser la de un personaje aficionado a ejecutar obras monumentales, aparte de que otros detalles también la descartarían. Ehud Netzner murió en 2010, pero su sustituto en las excavaciones, Roy Porat, mantiene la opinión de su antecesor. Herodes el Grande es otra de esas figuras con un juicio histórico dividido. Para algunos fue un héroe y para otros un villano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más